brevemente darles un pequeño mensaje que será muy breve y que más bien va enfocado, ¿no?, a nuestra realidad y a nuestra realidad como universidad católica, como estudiantes y como profesionistas, ¿no?, que ya habló un poquito el maestro del maestro Anacleto, y que aquí los ponentes pues tendrán mucha más información y ya se las irán dando. Maestro José de Jesús Castellanos, coordinador de Formación y Vida, gracias por hacer posible este encuentro. Distinguido auditorio, ponentes, estudiantes, docentes, muy buenos días a todos. Es un honor inaugurar este congreso universitario conmemorativo a 100 años de la resistencia cristera, en nombre de la Universidad Vasco de Quiroga. Quisiera comenzar con una pregunta. ¿Qué significa hoy recordar? Recordar en su raíz latina es volver a pasar por el corazón. Y eso es lo que hoy nos convoca, pasar de nuevo por el corazón, con rigor académico y con fe viva, un siglo de memoria cristera, porque el que no tiene memoria histórica se pierde en la realidad. Hace 100 años, México vivió una herida profunda y conviene recordar la historia porque no hacerlo tiende a simplificarse cuando no la contamos completa. Antes de que se levantara una sola voz armada, como ya lo dijo el maestro Castellanos, los católicos mexicanos buscaron por todos los medios pacíficos y legales de la reforma de la Constitución y de las leyes anticatólicas que asfixiaban la vida religiosa del país. Hubo peticiones, hubo recolección de firmas, hubo congresos, hubo diálogo. Cuando todas las vías se agotaron, hombres y mujeres de fe decidieron defender aquello que daba sentido a su vida, su fe y su libertad religiosa. Y aquí conviene detenernos en algo que la historia oficial pocas veces ha contado con la nitidez que merece, porque junto a la resistencia armada que conocemos como la cristiada, existió otra resistencia igualmente heroica y en muchos sentidos más honda, la de aquellos católicos que decidieron sostener la fe sin tomar las armas. Fueron los sacerdotes que siguieron celebrando la Eucaristía, sabiendo del que al hacerlo firmaban su sentencia de muerte. Fueron las brigadas femeninas de Santa Juana de Arco, miles de mujeres que arriesgaron la vida llevando alimentos, medicinas y la Eucaristía oculta entre sus ropas. Fueron los laicos como Anacleto González Flores, el maestro cristero, que rechazó expresamente la lucha armada y sin embargo fue torturado y fusilado por sostener su fe con la palabra. Esa resistencia desarmada y heroica sostuvo durante 3 años el alma del pueblo católico mexicano, sin un solo fusil, y de sus filas la Iglesia ha elevado a los altares a numerosos mártires, beatificados y canonizados, como testimonio perenne de que la fe verdadera no necesita armas para ser invencible. Quienes sí tomaron las armas lo hicieron sin contar con medios equiparables a las fuerzas gubernamentales, sin ejército profesional, sin armamento moderno, sin respaldo internacional, y sin embargo pusieron en jaque el aparato del Estado durante 3 años. Esa desproporción entre los medios y la convicción es quizá lo que más debe llamar nuestra atención. Aquí en Michoacán, esa lucha tomó muchos rostros, pero hay uno que nos toca de manera especial, el de un niño, San José Sánchez del Río, de Zaguayo. Tenía 14 años cuando fue martirizado en 1928. 14 años, la edad de un estudiante de nuestras preparatorias. A Joselito le ofrecieron la vida a cambio de renunciar a su fe y no lo hizo. Y aquí conviene decir algo, porque es la clave que sostiene lo que estamos haciendo hoy. La Iglesia canonizó el martirio, no la guerra. San Juan Pablo II y el Papa Francisco, al elevar a los altares a los mártires mexicanos de aquel siglo, no exaltaron el conflicto armado. Ningún conflicto armado debe ser romantizado. Lo que reconocieron, lo que la Iglesia Universal proclamó ante el mundo, fue la fidelidad hasta el extremo de la propia conciencia. Hombres y mujeres y niños que prefirieron perder la vida antes que renunciar a Cristo. Esa distinción entre honrar el martirio y glorificar la guerra debe sostener este Congreso con honestidad académica y con fidelidad eclesial. El testimonio de los mártires y beatos ya elevados a los altares, junto con la lucha de quienes resistieron en los campos y en las ciudades, logró finalmente que cesara la persecución cruenta mediante los arreglos verbales alcanzados en 1929 entre el gobierno del presidente Emilio Portes Gil y los prelados mexicanos designados para el diálogo. Se logró un acuerdo
mas no una victoria completa, pues la legislación permaneció vigente muchas décadas más. Sin embargo, se detuvo el derramamiento de sangre y se abrió el camino al México que hoy habitamos con libertad religiosa, algo de lo que todos gozamos. Por eso es importante la memoria histórica. Esa libertad no nos cayó del cielo, la recibimos como herencia, y este Congreso es en parte un acto de justicia hacia quienes hicieron posible esta libertad religiosa nuevamente. Y aquí en esta casa de estudios, nuestro nombre nos da una lectura privilegiada. Don Vasco de Quiroga llegó a estas tierras casi 400 años antes de la cristiada y encontró también un mundo herido. Pero su respuesta no fue solamente resistir, fue construir hospitales pueblo, comunidades organizadas, oficios dignos y escuelas. Una utopía que hacía visible el Evangelio en estructuras concretas de convivencia. Don Vasco entendió que la fe no se demuestra solamente en la resistencia frente a lo que nos amenaza, se demuestra sobre todo en lo que es capaz de edificar. Esta es la lectura que podemos hacer del centenario. La generación cristera resistió con las armas algunos, sin armas otros, y esa resistencia abrió el espacio que hoy habitamos en libertad. La pregunta que hoy nos debe interpelar es, ¿sabremos construir como Don Vasco? Porque la esperanza cristiana no es nostalgia, mirar hacia adelante, y aquí en la universidad esa esperanza tiene un nombre concreto, se llama formación, se llama acompañar a cada joven, a cada uno de ustedes, a cruzar nuestras puertas para que descubran que su fe no es una herencia recibida pasivamente, sino una propuesta que puede iluminar su profesión, su familia y a la ciudadanía. Esa es nuestra resistencia hoy, no con armas, sino con aulas, no con trincheras, sino con investigación, con docentes comprometidos, con caridad inteligente. Esa es la forma cristera quiroguiana que nos toca encarnar a nosotros hoy en este siglo. Hay una línea que va de Don Vasco, que fundó hospitales pueblos para los heridos, a San José Sánchez del Río, a los 14 años no negoció su fe, hasta nosotros, hoy reunidos en libertad en este auditorio universitario. Esa línea es la de una misma fe que no se rinde, pero que tampoco se queda quieta. Una fe que construye, que da testimonio, que ama y que se hace vida. Y precisamente sobre esa fe que se hace vida, hace apenas unos días, el pasado 23 de abril, el cierre del viaje apostólico del Santo Padre León XIV nos dejó unas palabras que parecen hechas a la medida de este congreso. En el estadio de Malabo dijo, el anuncio de la salvación se hace gesto, se hace servicio, se hace perdón. En una palabra, se hace iglesia. Eso es exactamente lo que hicieron los cristeros hace 100 años. Eso es lo que hizo Don Vasco hace casi 500 años. Y es exactamente lo que el mundo de hoy necesita. Cristianos que dejen de mirar y empiecen a entregarse, como en su momento lo hicieron los cristeros, como en su tiempo lo hizo Don Vasco y como hoy nos pide el Santo Padre. Que este Congreso Universitario sea entonces no un momento al pasado, sino una semilla de entrega para nuestra propia vida. Dios los bendiga. Ahora sí, ¿se gustan ponerse de pie? Siendo las 9:41 de la mañana, declaro formalmente inaugurado el Congreso Universitario a 100 años de resistencia cristera en la Universidad Vasco de Quiroga del día miércoles 29 de abril. Muchas gracias.